Un viaje a través de la mente desde la antigua Grecia hasta la psicología moderna. Los seres humanos siempre han estado fascinados por el funcionamiento de sus propias mentes. ¿Por qué pensamos de la manera en que lo hacemos? ¿Qué motiva nuestras acciones? Desde los primeros filósofos hasta los psicólogos modernos, innumerables pensadores han lidiado con estas preguntas fundamentales. Este ensayo nos lleva a un viaje a través del tiempo, explorando la evolución del pensamiento psicológico desde sus antiguos orígenes hasta nuestros días. Nos encontraremos con las ideas innovadoras de filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes sentaron las bases para nuestra comprensión de la mente. También profundizaremos en las contribuciones de pensadores más recientes como Freud y Skinner, quienes revolucionaron el campo de la psicología en el siglo XX. Acompáñenme a explorar el rico tapiz de ideas que han dado forma a nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Nuestro viaje comienza en la antigua Grecia, la cuna de la filosofía occidental. Aquí, en medio de los bulliciosos mercados y los animados debates del ágora ateniense, estaba surgiendo una nueva forma de pensar sobre el mundo. Los filósofos comenzaron a cuestionar los mitos y leyendas tradicionales, buscando explicaciones racionales para los fenómenos naturales. Este cambio del mitos al logos marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad y tuvo un profundo impacto en el desarrollo del pensamiento psicológico. Por primera vez, la mente humana se convirtió en objeto de investigación sistemática y se preparó el escenario para siglos de exploración y descubrimiento. Sócrates, un personaje enigmático que deambulaba por las calles de Atenas entablando diálogos que invitaban a la reflexión, a menudo es aclamado como el padre de la filosofía occidental. Si bien no dejó obras escritas, sus ideas fueron preservadas por su devoto alumno, Platón. La principal preocupación de Sócrates era el examen del yo humano. «Conócete a ti mismo», declaró famosamente, enfatizando la importancia de la autoconciencia y la introspección. Sócrates creía que la verdadera sabiduría radicaba en reconocer los límites del propio conocimiento. Desarrolló un método de cuestionamiento, ahora conocido como el método socrático, para desafiar suposiciones y exponer pensamientos erróneos. A través de una serie de preguntas cuidadosamente elaboradas, Sócrates guiaba a sus interlocutores hacia una comprensión más profunda, a menudo revelando contradicciones en sus creencias. Esta búsqueda incesante de la verdad, junto con su fe inquebrantable en el poder de la razón, dejaron un legado perdurable en el pensamiento occidental. El énfasis de Sócrates en el autoconocimiento y el pensamiento crítico sentó las bases para el desarrollo de la psicología como una disciplina dedicada a comprender la mente humana. Platón, el alumno más famoso de Sócrates, amplió las ideas de su mentor y desarrolló una teoría integral del alma. En su diálogo, Platón presenta su teoría tripartita, dividiendo el alma en tres partes distintas: razón, espíritu y apetito. La razón, la parte más elevada del alma, es responsable del pensamiento racional, el conocimiento y la sabiduría. El espíritu, la parte intermedia, está asociado con el coraje, la ambición y la búsqueda del honor. El apetito, la parte más baja, está impulsado por deseos básicos de placer, comodidad y gratificación física. Según Platón, un alma bien equilibrada es aquella en la que la razón gobierna sobre el espíritu y el apetito, asegurando la armonía y una vida virtuosa. Sin embargo, cuando el espíritu o el apetito dominan, el alma cae en el desorden, lo que lleva al vicio y la infelicidad. La teoría tripartita de Platón proporcionó un marco para comprender las complejidades de la motivación y el comportamiento humanos, influyendo en el pensamiento filosófico y psicológico durante los siglos venideros. Aristóteles, el alumno más brillante de Platón, ofreció una visión más integrada de la mente y el cuerpo. A diferencia de Platón, que veía el alma como separada del cuerpo y destinada a liberarse de él, Aristóteles creía que el alma y el cuerpo estaban inextricablemente unidos. Argumentó que el alma es la forma del cuerpo, dándole vida, movimiento y propósito. En su tratado sobre el alma, Aristóteles exploró las diversas funciones del alma, incluyendo la sensación, la percepción, el pensamiento y el deseo. Creía que todos los organismos vivos poseen un alma, pero que la complejidad del alma varía según el lugar del organismo en la jerarquía de la vida. Las plantas, por ejemplo, poseen un alma nutritiva responsable del crecimiento y la reproducción,
Los animales tienen un alma sensible, lo que les permite percibir el mundo y experimentar emociones. Los seres humanos, en la cima de la creación, poseen un alma racional, capaz de pensamiento abstracto, lenguaje y autorreflexión. El énfasis de Aristóteles en la interconexión de la mente y el cuerpo sentó las bases para el desarrollo de la psicología biológica y allanó el camino para una comprensión más holística de la naturaleza humana. Reflexiones medievales. El viaje del alma. La caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo marcó el comienzo de un periodo de agitación intelectual y cultural en Europa. A medida que el mundo antiguo dio paso a la Edad Media, el enfoque de la indagación filosófica pasó del mundo natural al reino de lo divino. Los teólogos cristianos, basándose en las enseñanzas de la Biblia y las obras de los primeros padres de la Iglesia, buscaron reconciliar la fe y la razón, explorando la naturaleza de Dios, el alma y la otra vida. Agustín de Hipona, uno de los teólogos más influyentes de la Iglesia primitiva, integró la filosofía platónica en la teología cristiana. Creía que el alma era inmortal y creada por Dios, y que su verdadero propósito era buscar la unión con su Creador. Tomás de Aquino, un fraile y erudito dominico que vivió en el siglo XIII, trató de armonizar la filosofía aristotélica con la doctrina cristiana. En su obra monumental, Aquino presentó un sistema integral de teología, argumentando que la razón y la revelación no eran contradictorias, sino caminos complementarios hacia el conocimiento. La síntesis de Aquino del pensamiento aristotélico y la creencia cristiana dio forma al discurso intelectual durante siglos e influyó en el desarrollo de la psicología moral. Revolución renacentista. Descartes y el dualismo mente-cuerpo. El Renacimiento, un periodo de gran florecimiento cultural e intelectual que comenzó en Italia en el siglo XIV, marcó un renovado interés por el aprendizaje clásico y un redescubrimiento de las obras de los antiguos filósofos griegos y romanos. Esta efervescencia intelectual desafió la autoridad de la Iglesia y allanó el camino para la revolución científica de los siglos XVI y XVII. René Descartes, filósofo y matemático francés, es considerado uno de los fundadores de la filosofía moderna. En su famosa obra, Descartes se embarcó en una búsqueda de la certeza, dudando de todo lo que creía saber. Llegó a su famosa máxima, cogito, ergo sum, pienso, luego existo, argumentando que el mismo acto de dudar de la propia existencia probaba la realidad del yo pensante. El énfasis de Descartes en la primacía de la razón y su separación radical de la mente y el cuerpo, conocida como dualismo cartesiano, tuvo un profundo impacto en el pensamiento occidental, dando forma al desarrollo de la psicología y otras disciplinas. Ideas de la Ilustración, Locke y la pizarra en blanco. John Locke, filósofo y médico inglés, rechazó la noción de Descartes de las ideas innatas, argumentando que la mente al nacer es una pizarra en blanco. En su influyente obra, Locke propuso que todo conocimiento se deriva de la experiencia. Distinguió entre dos tipos de experiencia: la sensación, que nos proporciona información sobre el mundo exterior a través de nuestros sentidos, y la reflexión, que nos permite reflexionar sobre nuestras propias operaciones mentales. El énfasis de Locke en el papel de la experiencia en la configuración de la mente allanó el camino para el desarrollo del empirismo, un enfoque filosófico que enfatiza la importancia de la observación y la experimentación para adquirir conocimiento. Sus ideas tuvieron una profunda influencia en el desarrollo de la psicología, particularmente en la escuela de pensamiento conocida como conductismo, que surgió en el siglo XX. Immanuel Kant, un filósofo alemán cuyo trabajo marcó el comienzo del idealismo alemán, revolucionó el pensamiento occidental con su crítica de la razón pura. Kant buscó cerrar la brecha entre el racionalismo, que enfatiza el papel de la razón en la adquisición de conocimiento, y el empirismo, que destaca la importancia de la experiencia. En su, Kant argumentó que si bien todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, no necesariamente surge de la experiencia. Propuso que la mente posee categorías innatas de entendimiento, como el espacio, el tiempo y la causalidad, que estructuran nuestra experiencia del mundo. Estas categorías, según Kant, no se derivan de la experiencia, sino que son condiciones previas para la posibilidad de la experiencia. El idealismo trascendental de Kant, como se conoce a su filosofía, influyó profundamente en el desarrollo de la psicología.
particularmente en los campos de la psicología cognitiva y la psicología del desarrollo. El laboratorio de Wundt, el nacimiento de la psicología moderna. El siglo XIX fue testigo del surgimiento de la psicología como una disciplina científica distinta. Wilhelm Wundt, fisiólogo y filósofo alemán, es ampliamente considerado como el padre de la psicología experimental. En 1879, Wundt estableció el primer laboratorio formal para la investigación psicológica en la Universidad de Leipzig, marcando un momento crucial en la historia de la psicología. Wundt creía que la psicología debería centrarse en estudiar la conciencia, la experiencia subjetiva del mundo. Utilizó un método llamado introspección que consistía en entrenar a los observadores para que prestaran atención e informaran cuidadosamente sobre sus propios pensamientos, sensaciones y sentimientos. El laboratorio de Wundt atrajo a estudiantes de todo el mundo y sus estudiantes establecieron departamentos de psicología en universidades de Europa y América del Norte. Freud y el inconsciente. Explorando las profundidades de la mente. Sigmund Freud, un neurólogo austriaco, revolucionó el campo de la psicología con sus innovadoras teorías sobre el inconsciente. Freud desarrolló el psicoanálisis, un enfoque terapéutico que enfatiza el papel de los conflictos, deseos y motivaciones inconscientes en la configuración del pensamiento, los sentimientos y el comportamiento humanos. Según Freud, la mente humana es como un iceberg, con solo una pequeña porción, la mente consciente, visible sobre la superficie. Debajo de la superficie se encuentra el vasto y poderoso inconsciente, un depósito de recuerdos reprimidos, instintos e impulsos. Estas fuerzas inconscientes ejercen una poderosa influencia en nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos conscientes. Desarrolló una serie de técnicas, incluido el análisis de los sueños y la asociación libre, para acceder y explorar el inconsciente. Las ideas de Freud han tenido un impacto profundo y duradero en la psicología, la literatura, el arte y la cultura popular. Skinner y el conductismo, moldeando el comportamiento a través del condicionamiento. B.F. Skinner, un psicólogo estadounidense, fue una figura destacada en el desarrollo del conductismo, una escuela de pensamiento que surgió a principios del siglo XX. Los conductistas rechazaron el énfasis en la conciencia y la introspección que caracterizaba a las escuelas de psicología anteriores. Argumentaron que la psicología debería centrarse en el comportamiento observable y los factores ambientales que lo configuran. Skinner, en particular, creía que todo comportamiento, sin importar cuán complejo sea, podría explicarse en términos de relaciones estímulo-respuesta. Desarrolló el concepto de condicionamiento operante, que propone que los comportamientos seguidos de consecuencias positivas tienen más probabilidades de repetirse, mientras que los seguidos de consecuencias negativas tienen menos probabilidades de repetirse. El trabajo de Skinner tuvo un impacto significativo en la educación, la terapia y la crianza de los hijos, y sus ideas continúan influyendo en el campo de la terapia conductual en la actualidad. Un legado de pensamiento. El impacto perdurable de la indagación filosófica. Desde los antiguos griegos hasta los psicólogos modernos, la búsqueda por comprender la mente humana ha sido un viaje largo y tortuoso. Las ideas de filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles sentaron las bases para nuestra comprensión del yo, el alma y la relación entre la mente y el cuerpo. Los teólogos medievales lidiaron con la naturaleza de la conciencia y la otra vida, mientras que pensadores del Renacimiento como Descartes marcaron el comienzo de una nueva era de indagación científica. La Ilustración dio origen al empirismo y la idea de la mente como una pizarra en blanco, mientras que el idealismo trascendental de Kant enfatizó el papel de las categorías innatas de entendimiento en la configuración de nuestra experiencia del mundo. El siglo XIX fue testigo del nacimiento de la psicología moderna, con el establecimiento por parte de Wundt del primer laboratorio de psicología experimental. Las innovadoras teorías de Freud sobre el inconsciente revolucionaron nuestra comprensión de la mente humana, mientras que el conductismo de Skinner enfatizó el papel de los factores ambientales en la configuración del comportamiento. Hoy en día, el campo de la psicología es más diverso que nunca, abarcando una amplia gama de perspectivas y enfoques.
La psicología cognitiva explora la naturaleza del pensamiento, la memoria y el lenguaje. La neurociencia investiga las bases biológicas del comportamiento. La psicología social examina la influencia de los factores sociales en nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. A pesar de sus diferencias, todos estos enfoques comparten un objetivo común: comprender las complejidades de la mente humana. El legado de los grandes pensadores que nos precedieron continúa inspirándonos y guiándonos mientras buscamos desentrañar los misterios de la mente y descubrir los secretos de lo que significa ser humano.